Bien, Marcos capítulo 4, versículos 30 en adelante. Leo para ustedes la palabra del Señor. Del 30 al 34 dice la palabra del Señor. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Que Dios bendiga su palabra. Este es un trozo de la palabra de Dios que en Mateo, que lo va desarrollando casi cronológicamente, no todo el evangelio de Mateo es cronológico, pero muchas partes sí son cronológicas y van en grupos, en bloques, de acuerdo a las enseñanzas que el Señor Jesús dio. Marcos no lo desarrolla así, sino que va incrustando eventos diferentes de acuerdo al tema que él va desarrollando acerca de la vida de Jesús o de su obra en este mundo. Y es así como él mete dentro de este trozo de la palabra esta parábola que nos ilustra realmente lo que hemos estado estudiando estos últimos domingos, acerca de la palabra de Dios sembrada y cómo el reino de Dios debe de surgir en este mundo, alertando a sus discípulos, pero también animándonos a nosotros como iglesia a participar de ese plan que el Señor ha dejado para su iglesia. Yo creo que es importante que usted y yo seamos conscientes de cómo es que debemos nosotros desarrollar o unirnos con Cristo para engrandecer este reino del Señor ya implantado en este mundo. Así entonces se conoce esta parábola como la parábola de la semilla de mostaza. Yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de haber escuchado ya algo acerca de esta parábola. Pero quiero iniciar preguntándoles: ¿alguno de ustedes se ha sentido alguna vez insignificante? ¿Se ha sentido menospreciado alguna vez? ¿Visto de menos? Yo creo que esa es la experiencia de todo ser humano. Algunas veces es porque nosotros nos sentimos así o porque también nos han hecho ser así. Hay culturas aún que no se les permite levantar la mirada cuando hay gente presente. Estaba viendo, creo que la semana antepasada, creo que fue una película acerca de los años ahí de 1800 y algo, aquí en Estados Unidos, finales de los 1800, aquí en Estados Unidos, donde realmente los morenos tenían muchos problemas de la segregación social y el menosprecio de la raza. Y bien recuerdo que lo que los padres le decían a sus hijos morenos era: cuando veas un blanco, baja la cabeza. No tienes que levantar la mirada, porque entonces tendrás problemas. Y eso no es un asunto de que me ven mal. Yo me siento mal. Yo me siento menos. Y eso también es otra de las actitudes que el mundo desarrolla en relación a los cristianos. A veces los cristianos tenemos esa misma actitud, no tanto que nos miren mal, nosotros nos sentimos mal. Van a decir: uy, es un evangélico, es un aleluya. Entonces mejor no digo nada, bajo la cabeza. Están hablando del evangelio, están hablando de Dios mal, y yo mejor me quedo calladito. Y hemos desarrollado una cultura de menosprecio en nosotros. Y hoy la palabra del Señor quiere decirnos que realmente el diseño de Dios para el reino de Él es así: insignificante, menospreciativo
hacia los demás, pero que al final de cuentas el Señor recibe la gloria a través de usted y de mí. El Señor ha preparado esto de esta forma porque Él está haciendo algo que el mundo no está acostumbrado a ver. Estamos ahorita enfrentando un proceso de campañas electorales. Estamos viendo cómo las personas han seleccionado ya, los candidatos han seleccionado ya quiénes son los que les van a acompañar. Y más después, cuando son electos, buscan a su gabinete que va a estar más cerca. Y cada uno de ellos busca siempre las mejores personas, los más preparados, los que han tenido mejores estudios, los que han tenido mejores experiencias, los que tienen mejor capacidad para hacer las cosas. Pero cuando el Señor pensó en su iglesia, en su reino establecido en este mundo, lo hizo de una forma diferente. Él no pensó en los magnates de este mundo. Él no pensó en los millonarios de este mundo. Él no pensó en los filósofos y sabios griegos. Él pensó en personas comunes y corrientes. Y me disculpa si se ofende con esto, pero es lo que realmente el Señor pensó para su iglesia. Él no seleccionó a lo más preparado. Él seleccionó a personas aún sin entrenamiento académico. Él buscó personas del pueblo, normales, iguales a los demás. Y de esos usted y yo somos parte de este grupo. La parábola de la semilla de mostaza nos muestra esa comparación de cómo se establece el reino de Dios en este mundo de una forma insignificante, menospreciativa, que la gente hasta puede señalar y decir: eso no vale nada, eso no va a fructificar, eso va a dar un poquitito y se va a acabar. Y eso es lo que realmente produjo y sigue produciendo en las masas en estos tiempos. A usted y a mí nos miran mal, no solamente porque quizás no tengamos preparación académica como otros quizás lo tengan, pero nos miran mal porque dicen que nosotros estamos siendo engañados y lavado el cerebro por esto. Y no estamos disfrutando la vida. Y la gente se burla de los cristianos. Pero eso no es cierto. Así es como va transcurriendo el reino de Dios en este mundo. Así es como el mundo nos ve. Pero si usted se llega a creer eso, hermano, usted está dándoles a ellos la razón. Cuando no estamos comprendiendo lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha establecido para su iglesia, podemos nosotros creernos esa idea y vivir cabeza abajo, como la avestruz, escondiéndonos, menospreciando aún nosotros también lo que el Señor nos ha dado. Yo creo que es importante que usted hoy levante su cabeza, que hoy usted se sienta orgulloso de lo que el Señor nos ha dado y de lo que el Señor ha hecho. Por eso Juanito estaba predicándonos ahora y lo estaba haciendo muy bien. Yo dije, me quitó el mensaje. Porque realmente esto es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Él nos escogió a nosotros, entre muchos mejores que nosotros, pero somos los privilegiados y debemos de sentirnos de esta forma. Debemos de sentirnos realmente orgullosos de pertenecer a la familia de Dios. Somos los indicados por el Señor, los señalados por el Señor, los llamados por el Señor para llevar adelante su iglesia, su obra en este mundo. Y eso es lo que nos presenta aquí Jesús al enseñarnos acerca de la parábola del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Si se recuerdan, el capítulo 4 inició enseñándonos acerca de la parábola del sembrador, nuevamente la semilla sembrada. Pero ahí Jesús resaltaba no tanto la semilla, aunque sí,
sino más bien el tipo de terreno, el corazón, ¿sí?, en donde caía. Luego nos presentó otra de la parábola del crecimiento de la semilla. Una semilla que da crecimiento por sí misma, no necesita ser regada, no necesita ser abonada, no necesita absolutamente nada que ser tirada a la tierra para que germine y dé fruto, porque de sí mismo la tierra da fruto. Y esto es lo que nos está presentando Marcos a través de este capítulo, que la importancia dentro de el llamado que el Señor nos ha hecho no es tanto quién es usted, ni lo que usted ha logrado hacer, sino es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para sembrar. Esto es lo importante para cada uno de nosotros, y esto es lo que nos hace a nosotros vanagloriarnos. Esto nos hace a nosotros presentarnos ante este mundo, no como Jorge Figueroa, sino como embajador de Cristo, como el proclamador de las buenas nuevas de salvación, como el que tiene la potestad delante de las personas para abrir el cielo para cada uno de aquellos que decidan creer en Jesucristo. Usted tiene las llaves del reino de Dios, las llaves del cielo, para poder dejar entrar a las personas. ¿Sabía usted eso? Es una gran bendición, ¿no es cierto? El Señor nos ha dado a nosotros este privilegio grande de tener nosotros esta autoridad en este mundo. Pero si usted vive cabizbajo, menospreciando lo que el Señor ha puesto en sus manos, usted no va a hacer lo que Dios le ha puesto a hacer. Yo creo que muchas iglesias están en esa condición, temerosas de hablar de Cristo, porque ni siquiera ellos están seguros de que esto es realmente un gran tesoro, valioso, para proclamar, para compartir, para regalar a este mundo. La palabra de Dios dice en el versículo 30, iniciando el Señor Jesús, nos da el contexto de esta parábola y nos dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué la compararemos? ¿Con qué parábola lo compararemos? Está hablando del reino de Dios, este reino sigiloso que se va estableciendo en este mundo, no como lo esperaban los judíos, a través de un conquistador, el Mesías que vendría en caballo blanco para establecer su reino terrenal, sino que a través de la cruz, a través del servicio, a través de la proclamación de la palabra, el reino de Dios se va estableciendo y se va regando en este mundo. Y los agentes del reino somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y luego Él dice entonces, vamos a compararle entonces con esto, versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Yo traía ahora un granito de esta semilla, pero se me perdió, tan chiquito que era que se me cayó. Quería enseñárselos, pero ya no pude hacerlo. Realmente yo decía que se los iba a enseñar, pero quizás solamente iban a ver esto, así que les hago siempre la seña, así. Porque realmente es tan pequeñito que pasa desapercibido, no se mira. Y eso es lo que aquí está diciendo el Señor, que el reino de Dios, el reino de los cielos, se compara a esa semilla tan pequeñita que es tirada a la tierra para esperar que germine, que dé fruto, que se levante como la tierra lo sabe hacer. Así que así es como la iglesia nace, así es como el reino de Dios se da en este mundo. Pasa desapercibido. Es un reino menospreciado, es un reino insignificante, es un reino no muy bien visto. Y vea cómo inició realmente. Un Mesías que vino a este mundo y se dejó matar en la cruz. Fue acusado de blasfemia y no dijo absolutamente nada. Llegó a ser crucificado y aún no hizo nada para bajarse de ahí. Inició
llamando a 12 personas, sabiendo de que allí había un traidor y aún así lo dejó estar allí. Llamó a 12 personas que no tenían estudios académicos, eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos de los peores, ladrones. Y el Señor los llamó para estar con Él. Inició este reino de Dios de una forma que este mundo no esperaba, y por eso es que menospreciaban. Si se recuerdan, cuando estaban tramando los fariseos y los religiosos de la época, después de que habían matado a Jesús y que los apóstoles andaban predicando, uno de ellos, llamado Gamaliel, les dijo a todos: miren, por favor, no hagamos nada por frenar este movimiento. Recuérdense, el movimiento de tal fulano surgió y se apagó. Así que si esto es de Dios, no vamos a poder apagarlo, dijo. Pero que si esto no es de Dios, ya se va a acabar. Y eso fue hace más de 2000 años. Y en lugar de acabarse, llegó a todos los rincones del mundo. Y por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque el Señor nos alcanzó a través de este movimiento sigiloso. Este movimiento insignificante, como una semilla tan pequeñita que cualquiera puede decir: ¿para qué sembrar esto si no va a dar nada? Cuando realmente lo que el Señor nos presenta aquí es que, a pesar de que es una semilla tan pequeñita, cuando nace y crece se hace una de las más grandes hortalizas. No es un árbol, es una hortaliza. Eso le dice mucho. No da un grosor como ese, por ejemplo, sino es un grosor, según dicen los estudiosos, más o menos así. El tallo da como 2-3 metros de alto, quizás como ese arbolito de ahí, y se expande sus ramas, tanto que el Señor Jesús dice que las aves buscan hacer sus nidos allí. Y realmente esta es la forma en que el reino del Señor llegará a este mundo. De una forma sigilosa, de una forma de menosprecio, de una forma de ser mal vistos ante este mundo. Pero que cuando usted tira la semilla tan pequeñita, insignificante, de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, de salvación, usted observa el cambio que el Señor va produciendo en las personas. Si usted se recuerda, el domingo pasado yo le decía que cada vez que nosotros hablamos el evangelio, sembramos la semilla, quizás las personas sean tan duras de corazón y nosotros digamos: ay, no, es que es muy religioso, es muy ateo, no quiere nada con Dios, ¿para qué le sigo diciendo? Pero cada vez que le hablamos de Cristo estamos haciendo esto, un paso más cerca de Dios. Cada vez que alguien le habla de Cristo, a esa persona se va acercando más a Dios. Tanto que llega un momento en que quizás a la deseaba persona o 20ª persona que llega a presentarle el evangelio, acepta a Cristo, porque cada uno ha ido contribuyendo en esto. Esa es la forma sigilosa. Llega un punto en que la persona dice: ahora entiendo lo que el Señor me está diciendo y ahora acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Esa es la forma de la semilla de mostaza. Una semilla insignificante, muy pequeñita, pero la clave no está en la semilla, está en tirar la semilla. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, el capítulo 4, de que nosotros, dice, se nos ha depositado un gran tesoro, refiriéndose a esto, un gran tesoro en nuestras manos, en nuestra vida, un tesoro que está en vasos de barro, en este cuerpo insignificante de pecado, imperfecto. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, dice él, del poder
sea de Dios y no de nosotros. Y ese es el gran tesoro que usted tiene, mi hermano. Usted tiene a Cristo viviendo en su corazón. Si usted ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él vive en usted. Usted cuenta con la presencia del Espíritu Santo que no le dejará absolutamente ningún momento de su vida. Usted cuenta con la presencia de Dios en su vida. No solamente le acompaña, vive en usted. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. El argumento de Pablo ahí en el capítulo 4 de Segunda de Corintios es que nosotros somos tan débiles que nos podemos derrumbar, pero no ser destruidos, dice ahí. Podemos nosotros sentirnos mal, pero seguir adelante. Porque aunque este cuerpo se duele, se siente mal, se enferma de coronavirus, pasa dificultades, se le da depresión, tiene dificultades de todo tipo. Lo que realmente el Señor ha puesto en nuestro corazón es lo más valioso y por lo que usted y yo debemos de sentirnos dichosos, privilegiados, pero también responsables delante de Dios para compartir eso que el Señor nos ha dado. Cuando la iglesia se queda con el tesoro guardado, realmente estamos viviendo como esas culturas de personas que cuando miran a alguien bajan la cabeza porque no se sienten que son dignos de mirar a los ojos a las personas. Cuando usted ha llegado a creerle el cuento a Satanás de que usted no vale por ser cristiano, de que usted no necesita y no es importante dentro de este mundo porque usted simplemente es un cristiano, un hijo de Dios, un aleluya, usted realmente le ha dejado el terreno a Satanás para que él siga haciendo lo que él quiera hacer. Pero el Señor nos ha dado un gran tesoro para compartir, mis hermanos. Visto como un granito de mostaza, tan pequeñito, tan insignificante, que para los que no conocen al Señor está bien que no lo vean valioso. Pero para los que hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida, no podemos nosotros seguir creyéndonos así, hermanos. No podemos nosotros seguir viviendo con esta gran bendición que el Señor nos ha dado y solo para nosotros. Traigo a la memoria de ustedes aquellos leprosos que se encontraban afuera del campamento de Israel en Primero de Reyes. Habían unos leprosos que por ser leprosos los habían sacado de la ciudad. Estaban afuera. Pero el enemigo, el ejército enemigo estaba acampando alrededor de la ciudad, del muro. Porque estaban sitiando la ciudad, estaban queriendo penetrar y la ciudad había sido sellada, completamente cerrada. Los de adentro estaban tan atemorizados. Habían pasado ya semanas sin abrir la ciudad. La gente se le estaba acabando la comida. Estaban muriéndose ahí adentro de hambre porque no podían salir a comprar nada. Y aquellos leprosos estaban ahí, recostados en el muro de la ciudad, tanto que el ejército enemigo no les hacía nada porque les tenía temor de contagiarse. La ciudad no les abría porque también tenía temor de contagiarse. Así que ellos estaban tranquilos allí disfrutando afuera. Y lo que dijeron estos fue: aquí nos estamos muriendo de hambre porque no nos abren la ciudad y porque los enemigos también los tenemos enfrente. Así que si vamos a morir, muramos haciendo algo, dijeron. Se levantaron y fueron al campamento enemigo. Y cuando llegaron al campamento enemigo, se dan cuenta que todo el campamento está establecido, pero no hay ninguno de los enemigos presentes ahí. Han dejado todo, salieron corriendo, huyendo. La Biblia dice que escucharon tropel de caballos viniendo y se fueron corriendo ellos, huyendo de lo que habían escuchado. El ejército celestial, los ángeles del Señor.
Así que aquellos llegaron y encontraron los manjares ya puestos en las mesas, listos para comer, y comenzaron a devorar todo. Vieron las joyas y todos los tesoros que habían dejado y comenzaron a echarlos en bolsa, a buscar cosas. Y cuando estaban en esto, reaccionó uno y dijo: no es posible que solamente nosotros disfrutemos de esto y el pueblo esté muriendo de hambre allá adentro. Y ellos dijeron: vayamos y digámosle lo que el Señor ha hecho salvando a su pueblo. Así que se dirigieron nuevamente a la ciudad, tocaron las puertas de la ciudad hasta que les abrieron y dieron aviso al pueblo: el enemigo ha salido huyendo porque el Señor peleó por nosotros. No le creían, mandaron espías y se dieron cuenta que era cierto. Y comenzaron todos a disfrutar de las bendiciones del Señor. Ese no es cuento, hermanos. Es una historia de la palabra del Señor. Y mire, eso es lo mismo que nos ha sucedido a nosotros, la iglesia de Cristo. Usted ha llegado al conocimiento del evangelio de salvación de nuestro Señor. Usted ahora tiene este gran tesoro de parte de Dios, de la vida eterna, el acceso directo a la presencia de Dios. No importa que llegue la muerte, usted está seguro en las manos del Señor. Usted está disfrutando de seguridad, de bendición, de tener a alguien que vela por usted, de tener a alguien que cuida de usted, que provee para sus necesidades, que le saca adelante. Pero usted está como esos leprosos, metiendo todo lo que encuentra para usted mismo, y está ahí engordándose de todos los manjares. Bueno, algunos ya estamos así. De todo lo que han dejado nuestros enemigos. Pero no pensamos en los que están sufriendo. No pensamos en los que se están muriendo sin Cristo. No pensamos en aquellos que todavía están padeciendo espiritualmente, aunque ni siquiera se dan cuenta aquí, porque tienen dinero, tienen capacidades, tienen preparación académica, tienen posesiones y creen que eso es el todo de la vida, cuando realmente están vacíos en su corazón. Y la iglesia, muy bien, gracias, disfrutando de los manjares, disfrutando de las bendiciones de contar con un Dios grande y poderoso que vela por nosotros. Yo creo que necesitamos nosotros tener a un leproso que diga: detengámonos, pensemos en aquellos que están padeciendo, están muriendo y no tienen nada, y nosotros tenemos todo. Y que reaccionemos y busquemos, porque aunque se mira tan insignificante la semillita, cuando usted la tira en el corazón de las personas, produce cambios, produce transformación. De ser un sapo se convierte en un príncipe. Usted es un príncipe de Dios, de la familia de Dios. ¿No es cierto? Aunque algunos tenemos carito de sapo. Pero la transformación la hace Dios desde adentro. Él nos cambia. Él hace que nosotros saboreemos esta vida, porque realmente estamos viviendo como el Señor espera de nosotros. Pero si usted se guarda ese gran tesoro, aunque parezca insignificante, como una semillita tan pequeñita que ni siquiera puede verla porque los dedos la tapan, necesitamos reaccionar. Necesitamos dejar la comodidad de estar tranquilos pensando solamente en nosotros. Saber que estamos bien, sentirnos bien y molestarnos simplemente porque se tardó un poquito el mensaje. Porque cantaron un himno más, se alargó el servicio.
porque estaba más frío de lo normal. A veces nos sentimos tan mal por cosas tan insignificantes, hermanos, porque no estamos conscientes de lo que realmente es necesario. Yo digo, como dicen muchos ahora, que hay gente de que llora y se pone mal, le da casi un infarto del corazón porque no encuentra el teléfono. Y estamos pidiendo al Señor, Señor, pero yo el teléfono, porque ya no puedo vivir sin eso. ¿Qué es el teléfono, hermano? Nos sentimos desnudos y no tenemos teléfono. Pero no nos sentimos mal cuando alguien se muere sin haberle hablado de Jesucristo. Y de eso es que nos está diciendo hoy el Señor. Que aunque es algo insignificante para los demás, algo que la gente menosprecia, usted y yo tenemos un gran tesoro por compartir a este mundo. Y no podemos seguir igual, sentaditos, tranquilos, sin pensar en los demás. La gente necesita de Cristo. La gente necesita que usted y yo vayamos y les compartamos el Evangelio de Jesucristo. Esta semilla que ha sido implantada en nuestro corazón. Y por eso entonces, versículo 32 dice, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y mire, esta es una advertencia, y con esto termino. Esta es una advertencia que el Señor nos está dando. Porque puede crecer tanto que la gente puede llegar ahí a hacer su campamento y sentarse a vivir ahí tranquilamente con las aves. Aquí hay mucha sombra. Aquí hay un buen ambiente. Aquí me quedo yo con los brazos cruzados. Y este es un gran problema dentro de la cristiandad moderna, mis hermanos. No queremos alcanzar a otros para Cristo. Hasta el evangelismo le hemos llamado diferente. La gente dice, no importa qué es lo que usted diga, solamente muéstrele cómo se vive. Sí, ese es bueno, pero ese es buen testimonio, hermanos. Y no somos llamados solamente a mostrar un estilo de vida diferente, somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y algunos no conocemos qué es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación. Y nos conformamos solamente con que la gente pueda vernos diferentes. Pero esto no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, mis hermanos. Es a predicar que cada uno de nosotros somos pecadores y que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No tenemos capacidad espiritual para alcanzar por nosotros mismos el cielo y entrar por nuestras obras, por nuestros méritos al cielo. Por eso necesitamos de alguien más, y ese alguien es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando usted le abre la puerta a Jesucristo de su corazón y le invita a ser su Señor y Salvador, entonces el Señor viene a morar en usted. Y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo proclamemos a este mundo, para que la gente decida si quiere creer o quiere seguir rechazando a Jesucristo. Como iglesia, hermanos, necesitamos reaccionar, necesitamos levantarnos, cobrar ánimo y comenzar a compartir el Evangelio. Yo sé que algunos lo hacen personalmente, pero son muy pocos. Necesitamos más involucrarnos en esto. Y como congregación necesitamos salir en grupos, hermanos, y proclamar el Evangelio. Necesitamos alcanzar a aquellos que nos rodean y que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso el Señor termina diciendo ahí que les habló en parábolas, porque la gente no quería escuchar, porque menospreciaban el Evangelio. Y así va a encontrar usted gente que menosprecia el Evangelio. Pero para los que quieran entender,
entenderán porque el Señor estará actuando ya por delante de nosotros, en la vida y en el corazón y en su mente de las personas a quienes vamos a compartir. Lo importante es, usted tiene la semilla en su mano, necesita lanzarla a la tierra. El Señor va a producir el fruto de eso, pero haciendo cada uno nuestro trabajo de extender el reino de Dios a los perdidos. Le invito a que cierre sus ojos en este momento y que vayamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, quiero suplicarte que tú nos hayas exhortado, Señor, y toques nuestra vida, nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Que nos ayude, Señor, a realmente creer lo que tu palabra dice que somos. Somos tus hijos, somos embajadores tuyos en este mundo. Y poseemos, Señor, el mayor tesoro más grande, Señor, que haya existido y que el mundo anhele. Es el Evangelio. Es esta vida eterna que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos como Iglesia Vida Abundante, Señor, a proclamar este Evangelio glorioso de salvación. A que podamos, Señor, levantarnos de donde estamos, de la comodidad, de las ocupaciones, de las dificultades y comenzar, Señor, a proclamar tu Evangelio, a predicar que solamente en tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, hay salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra función, nuestro trabajo, porque tenemos un gran tesoro que compartir y necesitamos darlo a los demás. Obra en cada uno de nosotros, Señor, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.